Este es un lugar abierto a todos, porque ese es el enfoque que le damos. El parque tecnológico, pero de cara a la gente. Sí, el Centro de Innovación de Tecnología Asistiva, primeramente quiero explicar el nombre, ¿verdad? Viene del anglicismo Assistive Technology. Todo lo que sea dispositivos tecnológicos que puedan facilitar la vida de las personas con discapacidad y personas que tienen algún tipo de movilidad reducida. Sí, es totalmente multidisciplinario, ¿verdad? Del caso del CITA, que vos estás refiriéndote al Centro de Innovación en Tecnologías Asistivas, no hay otro en Paraguay. Y bueno, Antonio tuvo, digamos, la visión de plantearla al directorio y decir, bueno, entonces el desafío que tiene Antonio ahora es trabajar con Hugh Hearn de MIT, que para mí es un ícono, porque es una persona que a los 17 años perdió las dos piernas amputadas porque se le había congelado, creo que fue a esquiar o una cosa así. Y como dice, las limitaciones están en la mente. Este centro es un sueño que yo tuve desde que ingresé al PTI en el año 2010. Ingresé como pasante, estaba estudiando los últimos años la carrera de Ingeniería Electromecánica y comencé a hacer mi tesis aquí. Entonces tuve la oportunidad de quedarme después de terminar mi tesis y siempre quería trabajar en el área del apoyo, de la tecnología de apoyo a las personas con discapacidad. Entonces siempre veía qué es lo que podía hacer. Yo hacía unos proyectos independientes y así iba juntando un poco de experiencia en el área que es muy específica. Después de unos años tuve la oportunidad de que pudiera presentar una propuesta de un centro y preparé esa propuesta y gran parte de esto también es gracias a la apertura del directorio, porque si bien trabajar en el área de discapacidad, decir, wow, realmente hay gente que necesita eso, ¿verdad? En realidad sí, en realidad el contexto de nuestro país, hay gran cantidad o gran parte de la población incluye a esa minoría. Las personas con discapacidad son alrededor de 12%. El país depende de nosotros. Si nosotros queremos que el Paraguay brille en el mundo, lo vamos a lograr nosotros, pero con nuestro trabajo y con todo el esfuerzo y la creatividad y la sagacidad del paraguayo. Desde el PTI nosotros queremos dar un mensaje que la tecnología va a servir como motor de desarrollo a nivel local, a nivel país, y va a generar también que los jóvenes piensen en las problemáticas, que puedan generar soluciones a esas problemáticas, y todo en base tecnológica, y ya es muy accesible en nuestro país. Y la tecnología va a ser una gran herramienta para cambiar la vida y para hacer que la sociedad sea mucho más inclusiva y accesible.